Gracias por visitarnos por el canal de YouTube y te invitamos a suscribirte a La Nación Más. Muchas gracias, Joaquín Furriel, por recibirnos acá en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la nave madre del Teatro San Martín, frente a este mural de José Fioravanti, que es alegoría al teatro, el hall de la Sala Martín Coronado, donde estás con Hamlet. Y la primera pregunta es si te acordás cómo entraste por primera vez acá, ¿no? Si como espectador, si como actor. Sí, fue? bueno, es un placer para mí estar acá con vos, Pablo. Y también el placer es doble porque es un teatro que para mí guarda mucha historia. Porque vos sabés que yo empecé a hacer teatro a los 13 años y era parte de la comedia del Almirante Brown. Yo soy de José Mármol y Adrogué, de esa zona. Y la primera obra de teatro que nosotros vinimos a ver a la capital, con el elenco de teatro, yo tenía, creo que, no recuerdo bien si tenía 15 o 16 años, y la primera obra fue Los Invertidos, una obra de Abelardo Castillo que dirigió Alberto Ure en la Casa Cuberta. Y me acuerdo, si bien yo había venido de chico acá a ver al grupo de titireteros con mis padres varias veces, sin embargo, para mí el recuerdo que tengo como el primer impacto del teatro, el que yo recuerdo, no fue tanto esa época, sino cuando vine ya estudiando actuación, formando parte de un elenco, cuando vine a ver Los Invertidos. Hay algo que tiene que ver con el olfato. El Teatro San Martín, no sé por qué, tiene como un aroma que es el Teatro San Martín. Que siempre no te ha cambiado desde entonces. Sí, no sé si tiene que ver con el mobiliario, no sé con qué tendrá que ver, pero me pasa que cuando entro, ¿Y lo este huelo. chico qué pensaba o qué sentía? Porque hay un dilema ahí, ¿no? Todo chico innatamente quiere ser actor o quiere ser artista plástico, ¿no? ¿Cómo se resuelve cuando es una vocación real como la tuya? Porque debe haber un estadio donde los padres dicen, bueno, como todo chico quiere actuar. Claro. ¿En qué momento vos lo tuviste claro o tu familia? En mi caso, Vos me estás hablando de los 13 años, ahí sos bastante más chico. sí, mira, cuando tenía esta edad y un par de años más, yo tuve que ir al psicólogo porque era bastante retraído, como que no me observaba todo el tiempo lo que pasaba, pero no me Pero no integraba. participabas, Sí, lo mirabas de participaba. afuera. Exacto. A partir de este grupo de psicopedagogos que había en el colegio, me derivaron a un psicólogo, bueno, empecé a hacer un trabajo, yo no lo recuerdo, pero empecé como a integrarme un poco más. Y sí me acuerdo que a los 12 años, 13 años aproximadamente, tenía como que ponía mucha energía y mucha creatividad en hacer quilombo en el colegio. Entonces el grupo de psicopedagogos de ese colegio iba como un colegio progre en la zona sur. Te fuiste de una punta a la otra, o sea, Exacto. Recomendaron que yo participara de talleres artísticos que tenía el colegio por la tarde. para canalizar. Exacto. Me anoté en todos y esa energía que estaba puesta en lugares que no tenían que estar o que eran incorrectos se canalizó sobre todo en el teatro. Me acuerdo que la primera improvisación que hice, la sensación que tuve fue, en ese momento de ficción, me permití conectarme, integrarme de una manera que fuera de eso no lo podía lograr. De hecho, creo que al día de hoy para muchas cosas me pasa. Es como que yo reconozco que cuando actúo tengo mayor libertad para mirar a los ojos, para poder expresarme, para poder
mostrar aspectos del personaje y sin embargo muchas veces esa libertad en mi vida no sé si me la doy tanto. Quizá porque el personaje es una máscara, aunque tenga tu propia fisonomía, ¿no? Sí, le quitaría el quizá. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay algo en la actuación que te da como un permiso que en la vida no está tan claro ese permiso. Si bien para mí todo es relato, yo considero eso. Esto mismo es parte de un relato. Digo, hay algo de lo que vamos haciendo que nuestra especie como que permanentemente necesita crear un relato de las cosas. ¿Y cuándo hiciste ese clic que decís, bueno, esto no solamente me está ayudando a no ser introvertido, me está ayudando a canalizar el quilombo, sino que es algo más, está haciendo algo más, ¿no? Está convirtiendo en algo más. Me parece que la adolescencia, que es una edad que no volvería, es muy difícil, es una edad donde sentís que sos inmortal, que Pero eso está bueno. la impunidad, sí, pero hay algo yo creo que la inmortalidad y la impunidad con la ignorancia no está bueno. En la adolescencia uno ignora muchísimas cosas, cree que no, porque tienes que formar alguna identidad para salir al mundo. Es una edad de mucho cambio físico, hormonal y de mucho cambio de personaje social que uno va creando para poder salir al mundo. Donde empezás a ver el mundo de los adultos como algo que antes te resultaba ajeno, porque el mundo de la niñez, los adultos son los adultos y uno es uno. Sin embargo, en la adolescencia ya... Como una tierra de nadie, ¿no? Empezás a estar en una sola... Sí, es como un... Sí, hay un espacio ahí un poco definido, ¿no? Y en ese sentido, en esos años, en la actuación, yo encontraba un lugar de desarrollo de una identidad un poco más propia. El madero en el naufragio, por Algo decirlo. de eso. Ajá. Encontraba como, bueno, a ver, la literatura que empezaba a leer, a incorporar, los textos que estaba interpretando. A los 15 años fue la primera vez que leí Hamlet, por ejemplo. Ya había leído Hermann Hesse, Demián. Entonces, de a poquito me iba ¿Eso formando... fue más por lo del taller o de tu casa? No, en mi casa... ¿Tu padre, martillero? Mi papá es martillero ¿Tu mamá y artista psicopedagoga? plástico. Mi mamá es psicopedagoga. Ajá. ¿Y ella veía esas cosas, digamos, de tu introversión y de...? Sí, claro, sí. En mi casa el arte siempre fue algo muy valorado, se escuchaba mucha música. Me acuerdo a mi papá en la época del régimen militar, ¿no? En la época de la dictadura, me acuerdo que mi papá se fue a Brasil a buscar El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, porque en Argentina estaba prohibido. ¿Vos tenés un hermano? Tengo un hermano, Tomás, que vive en Palma de Mallorca, se fue en el año 2000, muy desilusionado con nuestro país y nunca más volvió. Mi hermano trabajó muchos años para una empresa sería una empresa láctea que se llama Leche Pascual y actualmente tiene una flota de taxis. ¿Y por qué tus padres mandaban a tu hermano al fútbol y a vos al taller de teatro? ¿Por qué se daba esa división así? Bueno, en principio por lo que decidíamos nosotros. Mi hermano era un crack. O sea, jugando al fútbol es muy bueno. O sea, ahora, a pesar de que es más grande, pero es muy bueno jugando al fútbol. Jugó en las inferiores, llegó a jugar en inferiores de Banfield. Lamentablemente después no siguió porque fue por otro lado, pero yo creo que hubiera podido llegar. ¿Y vos con el fútbol? ¿Nada? Yo le pongo garra, ¿no? Sí, siempre le pongo mucha garra. Me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho el fútbol. Me parece que es uno de los deportes colectivos más interesantes. El fútbol para mí te permite la analogía con muchísimos otros aspectos de la vida. Con el teatro ni hablar, con una obra de teatro, ¿no? El director, el equipo. ¿Se sublima agresión también en el fútbol? Porque, digamos, son dos bandos. Ni te cuento cuando es un mundial, ¿no? Las banderas, los himnos, ¿no? El triunfo, la derrota. Sí, a mí me parece que hay algo sublimado de la violencia, ¿no? Me parece que... A veces no tanto, lamentablemente. No, porque... bueno, justo estamos hablando de nuestro país, es uno de los pocos países en el mundo donde la hinchada visitante no puede haber un partido, algo que me parece un desastre. O sea, es como, digo, como gestión política es la peor. Te expone al mundo de una manera vergonzosa, siendo un país que le da tanta importancia al fútbol y que tenemos futbolistas... River y Boca que tuvimos que ir a jugar a justo la Copa Libertadores jugarla en España, ¿no? Es como parece una ironía. Una cargada. Sí, una cargada. Sí. Que nosotros no podemos resolver. Pero también me cuesta pensar que solamente por una cuestión de violencia. Creo que ha sido un muy buen negocio para quienes están en el negocio haberlo hecho en España. Euros versus pesos. Sí, la televisación,
esta situación de ver que nuestro país todavía no está preparado para no sé qué, digo, para organizar este tipo de eventos. Y después podías hacer el G20, por ejemplo, a las 2 semanas. Sí, es que así es como nosotros vivimos, Somos un ¿no? poco... No, somos muy ciclotímicos. Sí, Además, sí. lo que escribimos muchas veces se nos borra con el codo, pero el codo lo tenemos al lado de la mano. Con la muñeca lo borramos, ni con el codo. Es muy paradójico, es muy difícil a veces de entender cómo somos cuando se lo queremos explicar, por ejemplo, no sé, a un escandinavo. Explicarle, las veces que tuve la oportunidad de estar hablando con gente de Noruega o de países así. Bueno, hay cuestiones que son muy difíciles de entender, ¿no? Porque por un lado somos un país muy avanzado en los derechos humanos, en el laicismo, y por otro lado somos un país casi una teocracia, ¿no? Que seguimos respondiendo al catolicismo, la Iglesia y el Estado están vinculados de una manera muy no como están vinculados en los países laicos, ¿no? No, hasta la Constitución, o sea, el Exacto. Estado... Exacto. Es así, ¿no? Así somos, qué sé yo, es nuestra idiosincrasia. Te invito a ver un video. Que los actores representen una escena parecida a la muerte de mi padre y a la desgracia de Dinamarca. Seas lo que fueres, espíritu, alucinación, demonio, preséntate claramente ante mí. Un hombre puede pescar con el gusano que ha comido de un rey. Comerse el pez que pescó con ese gusano. ¿Y qué quieres decir con eso? Nada. Solo mostrar cómo un rey puede hacer un viaje por las tripas de un mendigo. Ser o no ser, esa es la duda. Lo que yo llevo adentro no se expresa. Lo demás son adornos del dolor. ¿En qué momento estamos viendo varios Hamlet, entre otros el del gran Alfredo Alcón, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te llega Hamlet? Yo desde que estudiaba en el conservatorio tenía el deseo de hacer Hamlet, ¿no? Era como un deseo, pero creo que en ese momento era más un cliché que un deseo en sí mismo. Era como un poco un lugar común, ¿no? El actor que se forma en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático quiere hacer Hamlet. Si bien a los 15 años cuando lo leí, la obra me pareció fascinante. Era un personaje que algunas cosas que entendía me dan muchas ganas de poder actuarlas algún día. Me llegó... yo tuve una CB y a la semana me encontré con Rubén Schumacher, o a las 2 semanas tomamos un café y en el café ese que tuvimos con Rubén... Ahí está Rubén. Acá está Rubén Schumacher. El director de la El director actual... de Hamlet. Me encontré con Rubén y en ese café que tuvimos con Rubén Schumacher, él me dijo, yo creo que estás para hacer Hamlet. Le digo, bueno, hoy me cuesta ver todo, pero podría ser. Y me dijo... Es como algo deseado, pero al mismo tiempo cuando dicen estás, te da como... Claro, es la edad. No. Estás. Porque lo que tienen los personajes también es que tienen un deadline con la edad. O sea, tienen un momento donde la edad... Romeo ya está. Nunca fue un personaje que decía ser, pero ya está, ya pasó, en caso de que lo quisiera hacer. Y Rubén me dijo en ese café, me dijo, yo tengo muchas ganas de dirigir Hamlet. Hace años que tengo ganas de dirigir Hamlet, y Hamlet no es dirigir la obra. Es primero ver el actor. Hamlet es el actor. Y para mí, vos sos Hamlet, lo podés hacer. Tengo el deseo de hacer Hamlet y quiero hacerlo con vos. Estamos hablando de cuántos años. 3 años. Esto para que el público se dé cuenta que los proyectos... 3 años y medio, sí, casi 4. Y entre medio sucedieron una cantidad de cosas, de películas, Sí, de de todo. programas de televisión, de teatro. De todo. Claro. Pero en ese momento... ¿Y eso que te queda apoyando hasta que...? No, lo que quedamos con Rubén fue, hagamos una cosa, vamos encontrándonos, a ver cómo nos vamos sintiendo para ver si podemos juntos encarar un desafío tan grande y tan difícil como lo de Hamlet. Nos fuimos encontrando cuando podíamos y así estuvimos con un ejercicio de prácticamente 3 años donde íbamos hablando sobre la obra, donde él me comentaba algunas ideas que tenía, veíamos alguna versión y después la comentábamos y empezábamos a entrar de a poco en el terreno, ¿no? O sea, es como un estudio, digamos, te tenés que meter en ese mundo
de profundidades insondables casi, ¿no? ¿Qué tan catártico es Hamlet? En realidad es como la lección de anatomía de Rembrandt. O sea, la sensación que yo tengo es que por momentos soy el que está observando el cuerpo y por momentos soy el cuerpo observado. Bueno, eso te queda de cuando eras chico que te Puede seguís ser. con eso saliéndote y mirando. Es una dialéctica permanente porque Hamlet lo que hace es que te expone de una manera, te deja a la intemperie no solo tus recursos interpretativos, sino tus recursos humanos, para ver hasta dónde vos podés entender lo que él está planteando. Recién que veamos poquito, ¿no? Un extracto de las diferentes versiones de grandes actrices y actores argentinos que hicieron Hamlet en estos últimos 20 o 30 años, o 40, la de Alfredo fue hace 30 y pico, pienso que parte de la actualidad que tiene la obra es que a cada época le dice algo diferente. Alfredo la hizo en la época de la dictadura. Entonces hay textos que yo me imagino que estoy diciendo hoy, que en aquella época deben haber sido, que sonaban de otra manera. Como seguramente sonaban diferentes lo de la versión que hizo Gené, con la versión, la versión de Maica Migorena, o la de Alberto Ajaca, que fue la última, o la de Gaby Toscano. O sea, cada puesta en cada época tiene algo para decir. Porque Shakespeare tenía algo para mí tiene algo muy maravilloso como autor. Él no dice las cosas son de esta manera o de otra. Y en una realidad en la que estamos viendo nosotros, tan estúpida desde el análisis, donde todo aparentemente está la grieta, donde todo está polarizado, esta situación tan poco lúcida de poder analizar la realidad y de poder, inclusive, poder debatir la diferencia de ideas que tenemos. De blanco y negro sin matiz, ¿no? Exacto. Y Shakespeare lo que te muestra es que para Shakespeare no hay ni blanco ni negro. Shakespeare siempre está en el matiz. Por eso Harold Bloom hace bien en el titular su libro La invención de la humanidad, porque Shakespeare inventa en cada una de sus obras, él no habla de su época, claro, o solamente, él habla del Homo sapiens. Y al hacerlo así, él te puede hablar desde su época a cualquier época. ¿Por qué no habla de la época? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué tiene actualidad Hamlet? En muchos casos, lamentablemente. En todo lo que tiene que ver con el poder, claro, y con las relaciones filiales. Poder, las identidades falsas. Es porque es un tema de la especie. Es nuestra especie la que se comporta así. No tiene que ver con cambios culturales, sociales, las revoluciones agrícolas, industriales, tecnológicas y las que vengan. Tiene que ver con la especie. Hay algo de la especie que está expuesta en Shakespeare de una manera que también te expone a vos a ver hasta dónde entendés de filosofía, hasta dónde entendés de poesía y sobre todo el sentido común. Shakespeare tiene sentido común y lo mejor que podés recibir como halago de un espectador es, como también cuando pasaba con La vida de sueño, es la entendí toda, que parezca fácil lo que estás haciendo en el escenario. La dificultad la tuve en los ensayos, la tuve previo en los ensayos. Hay muchas dificultades, pero a la hora de estar tocando arriba del escenario nadie puede ver la dificultad. Si se ve la dificultad o la tensión, entonces el trabajo no está bien hecho. Sin compromiso, si yo te pidiera algún párrafo que te venga a la cabeza que ilustre esto de Hamlet, ¿qué me dirías o qué tomarías así medio para decirlo? Hay un texto que dice, a partir de ahora mis pensamientos van a ser crueles o no van a ser nada. Eso demuestra un grado de madurez en el personaje que arranca haciendo de una manera hasta que en ese momento tiene ese pensamiento, creo, porque se dio cuenta de todo lo que pasó, de toda la mentira que hubo, de todo lo que se ocultó y de toda la traición que hay en la sonrisa aparente. Y paradójicamente, el monólogo del ser o no ser es un monólogo que puede no estar en la obra y la obra sigue igual. No es un monólogo que tenga acción, ni es un monólogo revelador para el personaje. Es un pensamiento, es un soliloquio. Hay otros monólogos, son 7 los monólogos que tiene Hamlet en la obra, todos son acción. Todos corresponden a su estado de ánimo y la acción de lo que está pasando en el momento. Sin embargo, de manera muy extraña, el monólogo más conocido del Teatro Universal, yo a alguien que no leyó Hamlet, le digo, voy a hacer Hamlet, te hacen, ser o no ser, ¿la leíste? No. Digo, si llegó a ese grado de marketing, la obra, es paradójico que ese monólogo, ser o no ser,
Esa es la pregunta. Igual digo, coincido con vos, ¿no? Más allá de las profundidades de los otros monólogos, igual el Ser o No Ser, que ya quedó casi manufacturado, y dice un montón, ¿no? Es que, a ver, Ser o tiene no ser. valor como sentido contemporáneo, porque él se pregunta, ¿qué es más noble? O sea, él se está preguntando, hablando, quitando cómo está escrito el texto, se está preguntando, ¿acepto la brutalidad de estos tiempos como son? ¿Me tengo que bancar la injusticia del tirano, los insultos del soberbio, las angustias del amor despreciado, la demora de la justicia, la insolencia de los funcionarios, el rechazo que los hombres virtuosos reciben de los indignos, cuando uno mismo puede tener su descanso con un simple puñal? ¿Para qué soportar la carga de transpirar, o sea, de gemir y transpirar bajo una vida agotadora si no es por el miedo a un algo más allá de la muerte? Ese país desconocido del que no regresa ningún viajero. Miedo que confunde nuestra voluntad y nos hace sufrir todos los males que tenemos en vez de arrojarnos hacia otros que todavía son desconocidos. ¿De qué está hablando? De estos días que uno se levanta, que dice, tengo que bancarme la parada de esta complicación en la que estoy metido, de lo que es vivir. Esa complicación tiene muchas particularidades. A cada una de las 1000 personas que están sentadas hoy en la Martín Coronado, escuchando ese texto, le resuena de una manera diferente. Pero ¿quién no pensó alguna vez en el suicidio? De una manera absolutamente imposible. Digo, hay gente que lo lleva a cabo, pero quienes no. ¿Hay alguna vez en tu vida que te pasan tantas cosas y dices, wow, no quiero, por favor, esto no es vida? ¿Cuántas veces decimos, esto no es vida? Frases como más cotidianas, digo, oh, ¿cómo? Estoy muerto, hoy estoy muerto. Joaquín, miremos este video. Necesitamos que la jueza piense que no sos una persona peligrosa y que podés esperar el procesamiento en libertad, ¿sí? ¿Vos me estás escuchando? Sí. ¿Dónde está mi hijo? El hijo. El hijo, ¿no? Otra vez vínculos parentales, coincide todo, ¿no? Hamlet, el hijo. Esto, bueno, en pantalla grande, ¿no? Y también como una historia inquietante, ¿no? ¿Y qué te remueve a vos, digamos, ¿no? O también te podés poner afuera y verlo. El hijo lo que tiene como primer paso es que la dirige Sebastián Schindler, con quien yo hice El Patrón, radiografía de un crimen. Y fue tan intensa la experiencia del rodaje de esa película, la previa, el rodaje, la composición de Hermógenes, y lo que pasó con El Patrón, y que después, gracias a Netflix, El Patrón se transformó en una película que pudo llegar a muchísimo público. Tener la posibilidad de volver a trabajar con el mismo director, con quienes nos conocemos, somos amigos, nos tenemos mucho respeto, mucha admiración, y al mismo tiempo entramos en debates artísticos a la hora de estar filmando intensos, porque así somos los dos. El hijo fue una película en ese sentido muy diferente al Patrón. Es una adaptación de un cuento de Guillermo Martínez que es muy perturbador. El cuento es muy perturbador. Guillermo, su literatura, en general a los personajes parece que le está poniendo una bomba ahí adentro que empieza a estallar en cualquier momento, ¿no? Y el hijo para mí tenía dos complicaciones que tenía como que no tenía muy claras cómo resolverlas y que tenía cierto rechazo en la previa de empezar a filmar. La primera tiene que ver con la edad del personaje. El personaje es más grande que yo, tenía que envejecer y tenía que verme con una panza y la barba, el pelo y empezar como a envejecer y a pensarme en este personaje cómo era. Y lo más quizás inquietante para mí fue pensar en un artista que se quedó afuera del sistema. Entonces, me pareció todo ese universo de Lorenzo, me parecía
eso, que me incomodaba. O sea, cuando lo iba trabajando en los ensayos y hablábamos con Sebastián, reaccionaba, me resistía a algunas cosas, porque naturalmente había algo del personaje que es como esos miedos que tenés, que es envejecer, esto que dice pasar de época, que en nuestro trabajo los actores es muy explícito, ¿no? ¿Cuántos actores a los 20 años estaban muy presentes y a los 40 no? 40, 50, 60, todo. Hay tanto movimiento permanentemente, cambian los signos de época. ¿Todos quieren ser Mirta Legrand? Bueno, no lo sé. No, en el sentido de la vigencia para siempre casi. Claro, no lo sé, porque también hay tantas vigencias. Para mí una vigencia, Marilu Marini es una vigencia súper atractiva, porque la veo y siempre la veo tan viva en el escenario, tan moderna, tan actual. Es mucho más actual que todos nosotros ella, ¿no? O me parecía, digo, grandes artistas que uno ve. Y en ese sentido Lorenzo era muy delicado, porque Lorenzo tiene la complicación del personaje en sí mismo, o sea, el personaje ya per se arranca con complicación. Y después lo que le empieza a pasar con su pareja, una noruega más joven que él, que quiere estar embarazada a toda costa, nace el hijo, y ahí revela algo, el cuento de Guillermo, la adaptación. Pero... No voy a spoilear, pero sí revela algo que no es spoiler, es... Uno se conoce con la pareja, vamos a suponer que tenés una pareja estable que te vas conociendo y tenés un hijo. La presencia de un tercero hace que aparezcan... Modifica. Modifica. Todo. Muchísimo. Entonces, a partir de ahí es, ¿con quién estás y quién sos vos en esta nueva circunstancia? Creo que la película también juega mucho con eso. Ahora, vos decís que el hijo a vos te cuestionó para adentro un poco como vos artista, la vigencia, hasta cuándo, cómo es ser más grande. Y sin embargo, no en cuanto, por ejemplo, Eloísa, tu hija, ¿no? Tu hija de 11. 11 años tiene, Digo, sí. porque ahí se habla mucho también, hay un punto donde de quién es el hijo, ¿no? Hay cierta disputa, ¿no? De eso. ¿Vos cómo llevaste, digamos, todos estos pocos años y muchos, al mismo tiempo que son los 11 de Eloísa? ¿Cómo es? Mira, es extraño porque para mí la paternidad... Tu hija con Paola Cruz. Sí, ¿no? con Paola. No, me parece que mi hija en mi vida ocupa un lugar de un grado de intimidad, de tanta privacidad que no, en general no... La paternidad es algo que conozco, de hecho tengo acá una... Bueno, tengo que cuidarla con el vestuario y todo, pero tengo una... Esta es una pulsera que me hizo ella con deseos. Y yo que soy muy escéptico y no tengo ninguna cábala en el teatro ni nada, sin embargo, este es el primer talismán que guardo en mi vida. O sea, me gustó porque notó en algún momento que estaba como muy focalizado, desconectado, lo que fuere, y bueno, me hizo esta hermosa pulsera. Creo que ella ocupa un lugar en mi vida muy importante y a la hora de trabajar no trato de interpelar con eso de mi vida. Porque en ese caso, El Jardín de Bronce, la serie de HBO, claro, el secuestro me hubiera devastado de la porque hija, estar 4 meses trabajando la historia de un padre que a los 4 años le desaparece una hija plaza, de la nada claro, en una plaza, en realidad en la plaza después vuelve, pero la hija desaparece, se va con la niñera en el subte y nunca, la última imagen que él tiene de su hija es yéndose con la niñera en el subte y no la ve nunca más. Sin meterme en tu privacidad, es lo último, si es que hay. ¿Pinta para algún lado parecido o no? O todavía es muy chiquita, pero digo, ¿tiene alguna inclinación? Bueno, naturalmente, vos calculá que Los padres... su papá es actor. La madre no solo es actriz, fue bailarina, porque Paola fue bailarina del Colón hasta que se lastimó y no pudo seguir, sino su carrera hubiera sido bailarina. Claro, Sueños de una noche de verano estaba toda esa cosa. Es cantante. Después, la pareja de mi madre, para mi hija es su abuelo, Eduardo Hubert, es concertista de piano. Mi papá en los últimos 10 años se ha convertido en un artista plástico, le dedica mucho más tiempo a eso que a cualquier otra cosa en su vida. O sea, está inmersa en un ámbito de arte. Estímulo tiene y mucho, tanto la pareja de su madre como mis relaciones
Ahora estoy solo, pero mis relaciones en estos últimos años tuvieron que ver con gente que también está en la actuación o en la pintura o en la música. Entonces, ella siempre tuvo mucho estímulo desde ese lugar. Y naturalmente, ¿qué te iba a decir yo? Yo me babeo, o sea, para mí me hizo un dibujo de Hamlet que me emocionó. Hizo el dibujo y en los ojos está la calaverita. Entonces le digo, la calavera, porque yo le conté la historia, le digo, ¿la calavera en los ojos? Y me dice, sí, es cuando él está viendo la calavera, se refleja en los ojos la calavera. Yo veo ese dibujo y me dan ganas de ponerlo en la puerta del San Martín. Logo, claro, me parece un logo logo extraordinario, ¿no? Es como, la veo con mucha libertad y como padre me gustaría acompañarla en su libertad hacia donde ella quiera ir, pero es muy importante y muy difícil en estos tiempos poder tener libertad e independencia, ¿no? El director del Hijo, que como vos bien anotaste, también dirigió El Patrón, Radiografía de un Crimen, te dejó un mensaje. Cuando lo convoqué a Joaquín para El Patrón, yo le ofrecí a él el papel del abogado, porque estaba buscando un actor muy buen mozo, que tenía que interpretar este personaje que era un poco frívolo, de clase media, y él lee el guión y a los muy pocos días me responde que le había encantado, pero que no le interesaba hacer del abogado, que él quería ser de Hermógenes. Lo cual para mí fue un shock, porque jamás me hubiera imaginado esa posibilidad, que él pudiera hacer esa transformación. Me acuerdo que por ese entonces él estaba haciendo Final de Partida en el San Martín, y lo fui a ver una noche con mi mujer, y haberlo visto haciendo Beckett con Alfredo Alcón, un monólogo de 2 horas de teatro moderno, abstracto, difícil, dije, bueno, creo que puede hacer casi cualquier cosa. Y ahí te pregunto, ¿cómo juega a favor o en contra tener pinta, ¿no? Digo, esta necesidad a veces de mostrar, siempre se dice a las chicas, pero la necesidad de mostrar, soy mucho más que una cara bonita. Ese es un dicho que está muy bien. Me parece que... Digo, porque es lo que cuenta que en realidad él te veía para el abogado, pintón, pero vos preferiste, digamos, deformarte en algún sentido, ¿no? Sí. Primero, bueno, le quiero agradecer a Sebastián. La verdad que es muy lindo. Yo no sabía esto, que él sabía que había venido a ver Final de Partida y todo, pero es cierto que Beckett probablemente es de los autores más complejos que hay. Y haberlo hecho con Alfredo Alcón y que Alfredo me haya dirigido hizo que no pareciera tan complejo como lo es. Me parece que se dio que hay algo del personaje de Claude en Final de Partida, esa mirada que tiene Claude de sometimiento y de desesperanza. En la mirada hay algo que también tiene Hermógenes Aldívar. Sebastián a mí me dio probablemente una de las posibilidades profesionales más importantes de mi vida. Porque Sebastián se animó a correrse de mi physique, que es algo muy importante, esto es así, es para qué uno da. No tiene que ver solamente con soy más que una cara bonita en cuanto al dicho. Uno da para lo que da, tengas el físico que tengas. Vos darás para algunos personajes, te veo y no te puedo imaginar para otros personajes. Y yo no sé si vos vas a poder hacer otros personajes, pero paradójicamente, en ese movimiento de roles, en ese movimiento que hicimos con Sebastián, podría haber salido muy mal, probablemente porque era una experiencia nueva, era su ópera prima y le podría haber destruido la película si yo no estaba al nivel de lo que necesitaba el hiperrealismo de la película. Interesante que él encontró la punta del ovillo en tus ojos también, ¿no? Es que lo vio en la mirada. Volvemos en los ojos de que encontró tu hija de pronto. Bueno, hay algo ahí que él lo vio. Lo importante es ver una punta donde empezar a trabajar. Y también le sabe de mi formación, porque yo equipo tengo. Rápidamente la llamé a Liliana Flores, que es mi entrenadora vocal, empecé a trabajar y empecé a trabajar hablares regionales. El personaje habla como santiagueño, entonces empecé a trabajar así. Es trabajo. Lo que aprendí en el conservatorio en esos 5 años y sobre todo hace 1 mes y medio falleció Igor Lerchundi, que fue mi maestro. Hamlet es la primera obra de teatro que yo voy a hacer que no va a ver mi maestro. Me angustia pensarlo porque yo siento esa butaca vacía. Hablé mucho con él de Hamlet en este último tiempo y lamentablemente Igor no llegó.
falleció a los 85 años, tuvo una vida maravillosa y su epílogo fue a la altura de cómo fue su vida. Se apagó rápidamente. Ahora, Igón Lerchundi y Roberto Escobar estudiaron con Etienne Decroux en París. Etienne Decroux fue el maestro de no solo de Marcel Marceau, sino también de Jean-Louis Barrault y de muchísimos actores de ese momento, de Francia. Entonces esa disciplina, la técnica, pero la disciplina, en mí me hizo dar cuenta de lo importante que era entrenar y tener disciplina. Y creo que eso que pasó a mí me dio una libertad donde empecé a poder imaginarme en diferentes contextos. Ahora, hice de galán de telenovela y lo disfruté mucho. Ahí te quiero mostrar, tenemos un compacto de un poco de ese laburo. A ver. Lo charlamos. Joaquín Furriel. ¿Cómo me ves vos a mí? ¿Estás seguro de que querés saber? ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? Yo vengo a proponer un proyecto colectivo donde nadie quede a pie. Esta carne está como abombada, patrón. ¿Cómo? Me ha parecido que está muy fea. ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Agarrá el focus group, el televisor y que se vayan todos a la reconcha de la lora. Si no te haces el ADN, le voy a decir todo a tu marido. ¿Desde cuándo querés saber el nombre de mis pacientes? Desde hoy. ¿Cómo se llama? Yo doy y nada. A mí nada, venir no me viene nada. Lo he querido matar porque si no, él me iba a matar a mí. ¿Qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué te dio que te sacó la tele? Porque en un momento vos decías, bueno, me preparé para otra cosa, ¿no? Ese dilema que la televisión da popularidad, abre puertas, paga bien, te hace conocido, pero por el otro lado también quita, tiene una manufactura a veces, ¿no? El galán, el famoso galán, digo, que vos tenés. A mí la televisión me dio todo, Pablo. No me quitó nada, me dio todo. Pero que después es más difícil, porque ahora las aguas no hay tanta grieta, pero ¿te acordás que en un momento ser galán de televisión te hacía imposible, incompatible entrar a un lugar como este? Puede ser. Yo ya entré en una época un poco más donde los actores teníamos que empezar a abrir el abanico porque ya no, ya no hay novelas. Tampoco había tanto laburo en un punto. Me imagino que si en una época llegó a haber 5 o 6 novelas, entonces era un ámbito donde se podía trabajar. Tiene que ver con lo industrial ahí en el caso de la televisión. La televisión es una industria. Es una palabra que en nuestro país es difícil porque en este momento hay muy poca ficción. Pero vos te daba un poco de incomodidad también por momentos para decir, bueno, hago esto, está bueno, pero por otro lado quiero hacer Hamlet, digo, por decir. Vos sabés que... ¿O lo llevaste bien? Yo lo llevé bien. Yo recuerdo, mira, me estoy acordando, hubo una reunión con Dragún, que era director del Teatro Cervantes, nosotros hacíamos El Puente y fuimos a hablar con el elenco diciendo por qué teníamos que cobrar el mínimo de actores cuando éramos los protagonistas de la obra, ¿no? Con la barra, y él dijo, pero chicos, es que no tenemos más. Y la verdad que si tuviéramos que dar otro paso, entonces podríamos llamar a chicos de la televisión. Me impactó mucho que alguien como Dragún, con quien era Dragún, tuviera ese pensamiento. Pero a mí me vino muy bien ese pensamiento, porque a mí entendí algo que fue, la televisión es un excelente medio para potenciar esto que a mí me pasa. Y hasta el día de hoy, inclusive en Hamlet mismo, tiene que ver con eso. Porque la televisión es el único ámbito donde vos podés llegar a un público que ni el teatro ni el cine llega. Y por mi manera de ser, yo no soy un actor de nicho, no es que no soy. No soy como espectador tampoco. Soy muy ecléctico, no me gusta una sola cosa. Como espectador me pueden gustar cosas, pero como actor prefiero no estar ahí, pero como espectador las puedo disfrutar. No tenés complejos, digamos. No tengo especialidad, Pablo. Ajá. Ese es mi problema también. Muchas veces digo, ¿hasta dónde puedo...? Todo me resuena posible. Yo me imagino haciendo una comedia comercial en la calle Corrientes, porque me divierten las comedias también. Estrené ahora en España Taxi a Gibraltar, una película con Dani Rovira, que Dani Rovira, después de Los 8 apellidos bajos, que fue la película más vista en la historia del cine español, es el fenómeno de actor cómico de España. ¿No tenés miedo ahora al revés que con el Hamlet decir, no lo llamen porque digo, Hamlet? No, porque creo que ya me conocen. O sea, yo muy probablemente después de Hamlet, haciendo Hamlet, estrené Taxi a Gibraltar. Una comedia, hice como uno de los personajes que se veían ahí, el turco Nasif, en Sos mi hombre. Un personaje, un boxeador con el que me divertí muchísimo. Armamos una dupla con Esteban Lamote que era muy eficaz.
nos despertaba mucho la creatividad, la pasamos muy bien. Ahora, para mí la comedia es tan difícil o más que el drama. Porque el drama mal hecho, y bueno, es un drama mal hecho. Ahora, la comedia mal hecha no es comedia ni siquiera, es algo que ya no tiene género. Claro. Es muy delicado. Y creo, por otro lado, que cuando yo trabajé en la televisión fuertemente en mis épocas, digo, cuando hacía de galán, ahora ya no hago más de galán, porque hace un tiempo que no me convocan, estoy más grande también, pero digo, cuando hacía de galán de novelas, de repente terminaba Don Juan y su bella dama, por ejemplo, una novela que hacía en Telefe, Blanca, a las 2 de la tarde, y me iba a hacer Rey Lear a la noche con Alfredo Alcón, Carnay, Horacio Peña, Juan Gil Navarro, que la dirigía Rubén Schumacher. O sea, en el teatro siempre mantuve mi recorrido. No podría hacer en teatro algo que no tenga una sustancia para mí, en principio, de desafío, o que sea lo que necesito hacer en ese momento. Creo que la televisión, el problema de la televisión, supongo, es que como yo ya tenía formación, porque venía del conservatorio, yo ya tenía alguna especie de ética y de estética. Venía haciendo obras de teatro en Cervantes, entonces ya empezaba a tener un comportamiento. El problema de la televisión es que si vos entrás sin mucho contorno, los productores que sí saben del negocio y mucho pueden decir, lo mejor es que te pongas estos anteojos, lo mejor es que te pongas... Y sos como una especie de... Un artefacto que quizás... Claro, sos como ese juego que tenía mi hija cuando era chiquitita, el señor Papa, sí, que le vas poniendo de diferentes lados y de repente la nariz te la ponen acá, que esto y que el otro. Y yo he visto, lamentablemente, mucha gente que no solamente creció que con la nariz acá la cosa iba, sino que empezó a colocar su ego en la nariz puesta acá arriba. Ese es el problema. La televisión es ego. Y hay un detalle que no es menor. Yo un día me di cuenta que la televisión, uno es gratis. Sos actor gratis en la televisión. No hay un solo espectador que mueva su voluntad para verte, ni voluntad de moverse desde su casa, modificar su rutina, ni la voluntad de pagar una entrada. Que tienen menos respeto, entonces... Pues... Sos gratis. No tiene que ver con respeto. Tiene que ver con que vos sos accesible. Sí. En ese contexto. Y en ese contexto tenés más, como diría... más liviana la opinión, porque digamos... En el tiempo, el vínculo con el espectador es otro, porque, creo yo, vos al espectador podés decir que tenés un contacto directo en el teatro, o en el cine, o cuando ven una película tuya, o algún programa, en parte. Pero al año siguiente apareció otro programa, y ya está. Ese programa tuyo que hiciste no se va a volver a ver. O sea... ¿Y la calle te presiona más cuando estás en tele que cuando no estás? ¿O no? ¿O es igual? Mirá, a partir de Netflix cambió todo. Porque ahora estrené una película, El árbol de la sangre, una película que hice con Julio Meme en España, y de repente la gente me habla de la película como si estuviese visto un programa de televisión, claro. O lo que pasa con El patrón. Hay algo de eso. En ese sentido creo que los tiempos que estamos viviendo con el streaming y todos estos cambios fue maravilloso. Sí, acá estoy con Úrsula. Te propongo ir al túnel del tiempo y que recordemos algo. Se encuentra Joaquín Furriel, vamos nuevamente a nuestro móvil a Los Arcos. Lo visitan amigos, como es el caso de Peto Menahem, que es amigo, actor, ha sido compañero de trabajo y hace instantes salió de esta clínica de Los Arcos. Según yo entendí, no tiene nada que ver con el vuelo ni con el avión, le podría haber pasado a cualquiera, le podría haber pasado caminando en la calle, a él y a cualquiera. Me parece que los estudios eran para eso, para ver que es raro alguien joven y súper sano como Joaco, pero no sé, no tengo idea. ¿Dónde pidió estás aliviado? Me voy re contra aliviado por haberlo visto y por haberlo visto bien. Peto, es un muy amigo Peto, lo quiero muchísimo. ¿Qué secuelas? ¿Qué te cambió? ¿Qué temores? ¿Qué prevenciones? A partir de eso, tan inesperado, ¿no? La respuesta que me dio Ramón Leguarda, que es el jefe, el neurólogo de Los Arcos, que fue donde me atendieron, él me dijo, tengo una respuesta buena y una no tan buena. La buena es que todos los exámenes que te hicimos, todos los análisis dan perfecto, Joaquín. Sos una persona que está súper sana. La que no es tan buena es que a partir de ahora vos formás parte
de un porcentaje muy menor, pero que existe, de gente que no tiene respuesta médica al porqué del ACV. A los que te pregunten si es por el avión, decirles que sí. Por la presurización, vos decirles que sí. Los que te digan que es porque estabas estresado, decirles que sí. A los que te digan, a todos decirles que sí. Porque nadie puede entender que a alguien le pase algo si no hay una explicación. A mí mismo me cuesta como médico darte esta respuesta. ¿Hace cuántos años? No sé, 4, supongo. ¿No tuviste más? No. No. Y... ¿Te modificó? Sí. Sí, yo al poco tiempo entré en un terreno bastante... Me angustié. No podías controlar, digamos. No, estaba muy vulnerable. No lo llamaría depresión porque es una palabra quizás que le tengo mucho respeto porque pero en mi familia hubo casos de depresión. Angustia, diríamos. Más yo diría una angustia, una gran angustia, una vulnerabilidad que no estaba acostumbrado a conocer y que por momentos se me escapa y quiero volver a estar ahí porque me parece que estaba muy armado yo ante la vida. Me fui armando, no sé, todos nos vamos armando de alguna manera, pero a mí me incomodaba mucho mostrarme vulnerable, no sé por qué. Y hoy me doy cuenta que si me pasa algo, no estoy tan bien con algo, o anímicamente no estoy en mi mejor día, o lo que sea, no lo oculto tanto. Es como, hoy tengo un día difícil. Y ya, antes ni siquiera. Y también es... O sea, terminaste de sacarte la introversión aquella lejana con el ACV. Sí, en algún punto. Hay un punto que tiene que ver con eso, puede ser, pero también me parece que hay una zona de silencio y de secretos que tenemos todos, que son los grandes miedos, que tiene que ver con la finitud. Y ese diálogo interno que uno va teniendo con esto de qué hacemos acá, respirando, ¿qué más hay? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay un texto de la obra que dice, ¿qué es un hombre si lo único que hace es comer y dormir? Una bestia, nada más. Entonces, digo, ¿para qué estamos acá? No lo sé, pero a mí me pasó que yo entré en un terreno de mucho silencio, me asusté y quedé como la sensación de apretar el acelerador y que quede en freno de mano. Hay una película que el tipo tiene la ACV y lo resuelven así. Que está muy bien. Y te acercaba la foto y vemos imágenes también de final de partida, que fue el último trabajo de Alfredo y vos estuviste codo a codo, porque había otros protagonistas también, pero bueno, ustedes llevaban la mayor parte. Y Alfredo más, porque estaba debajo de ese sillón, ¿no? Sí, esperando que entraran todos los espectadores. Sí. ¿Cómo fue acompañar ese final profesional? Y te pregunto también, dentro de la intimidad, ¿cómo fue ese final, además tan conmovedor, tan emotivo, de un grupo de amigos que simplemente lo acompañaron la última noche, ¿no?, de su vida? La obra... Que Alfredo haya querido hacer la obra en el momento en el que estaba con su salud, que haya elegido final de partida, de todas las obras que él hizo, él decía, me cuesta hablar en pasado, Alfredo, él decía que era la que él más que amaba, por eso la quería dirigir él, no quería que nadie lo opine, él decía mucho eso, como cuando uno está enamorado no querés que nadie opine sobre tu amor, el amor es tuyo. Entonces la dirigió él la obra. Y para mí... tener la posibilidad de estar con Alfredo haciendo final de partida y acompañarlo en ese momento fue algo extraordinario. Está fuera de mi currículum. Para mí, final de partida no es una obra de teatro, es otra experiencia. La saco totalmente de mi recorrido como actor, como persona. Fue otra experiencia. Fue como una especie de cápsula que se armó ahí, con probablemente en el tiempo, dentro de 100, 200, 300 años, cuando ya empecemos a tener una tradición sólida, como la que tienen hoy los ingleses, los franceses y otras culturas muy importantes del mundo occidental, Alfredo Alcón va a ser seguramente la síntesis de su época, como lo fue Pablo Podestá probablemente, ¿no? Y con otras grandes actrices también, digo. Hay un punto donde trabajar con Alcón en final de partida, esa obra tan
tan nihilista por un lado, con un humor tan negro como el de Beckett, pero con mucho humor, tan difícil, y exponer a la hipótesis de, exponer a estos personajes a esa hipótesis de en un mundo post-apocalíptico donde no hay Dios, donde todo se termina allá y ni siquiera hay descendencia. ¿Qué pasa? Sí. Y respecto a la última noche, ¿qué plácido, digamos, es eso que encontraron, ¿no? Que debe haber sido dentro de... Mirá, lo particular es que quienes estábamos esa noche, estábamos todos en un lugar que ninguno nos conocíamos. Porque uno no llega a ese nivel de intimidad con colegas, éramos colegas, productores, bueno, tampoco éramos tantos, éramos 6. Y que todos nos conocemos y nos queremos mucho de todos modos, pero digo, somos gente que Alfredo de alguna manera nos fue nucleando en el tiempo. Y si Alfredo te asumía como alguien con cariño, y vos quedabas dentro de ese círculo. Entonces yo a Nico Cabrí no lo conozco mucho personalmente, pero lo quiero como si fuera mi hermano menor por el simple hecho de lo bien que me hablaba Alfredo y todo lo que Alfredo lo quería a Nicolás. Entonces, Guillermo Francella, Peto Menagen, qué lindo para él Joaquín Navarro, Pablo Compel, Adrián Suar. Éramos como un grupo de gente que... Qué lindo para él, no sé si está... y Jorge Vitti, que bueno, fue quien lo acompañó en muchísimos años de su vida, ¿no? Que fue el gran organizador de este encuentro. Porque el que organizó todo fue Jorge, manejó todo de una manera muy consecuente con lo que fue Alfredo. Por eso, irse arrullado, digamos, por esas voces, no sé si las escucharía o no, pero digo, debe ser como muy lindo. Mira, tránsito, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es una buena despedida, haberlo dado todo y tener gente que te quiso, que te quiere, que te ama, que te agradezca que en la vida no estuviste porque sí, que no fuiste una hoja más, que tuviste un sentido y que lo tiene. Para mí, como actor, tiene un sentido haberlo visto a Alfredo tantas veces como espectador, después haberme profesionalizado y haber trabajado con él. Y hoy estar haciendo una obra que fue icónica para el Teatro San Martín. El Teatro San Martín, mucho de lo que significa el Teatro San Martín es en gran parte a lo que actores y actrices como Alfredo le han dado a este teatro, lo han llenado de historia. La última, Joaquín, más allá de las creencias, ese lugar común de los duendes del teatro, bueno, estás en el camarín que tenía Alfredo Alcón, estás en el personaje que hizo Alfredo. ¿Sentís o algo que está o que te acompaña, sea de recuerdo, sea de no sé qué? ¿Cómo lo sentís, digamos? Yo creo que en mi camarín está Inda Ledesma, está Alicia Verdaxagar, está Onofre Lovero. Son muchos duendes. Está Walter Santana, Jorge Petraglia. Muchos actores, grandes actrices, actores han estado en ese camarín. Cuando vinieron las compañías internacionales también han estado en ese camarín los actores que han venido a actuar. Entonces... ¿Esas vibraciones de alguna manera? Yo siento cuando entré al camarín, porque en La Vida de Sueño yo estaba en el primer camarín. Porque tenía cambios y tenía que estar muy cerca del escenario. Sin embargo, en Hamlet, Ana Converti, que es para mí, fue la asistente de Alfredo y de actrices y actores, es una asistente histórica del teatro que tiene muy claro todo. Ana me dijo, te voy a dar este camarín, el de Alfredo. Le digo, no, voy al primero. Digo, convivir con ese. Me dijo, no, Joaquín, tenés que estar acá. Para esta obra no está mal, porque en La Vida de Sueño estaba bien, porque vos tenías muchos cambios y tal, pero acá te conviene tener un camarín donde puedas estar un poco más replegado del movimiento que hay en el pasillo, porque hay momentos de descanso que tenés que descansar mucho cuando descansás en la obra. Entonces lo tomé por su experiencia y dije, bueno, está bien. Y de a poco empecé a estar ahí. Y Alfredo está, pero está porque está conmigo permanentemente. Me pasa, es muy difícil que él no esté. Y como actor trato de dar lo mejor de mí y de intentar llegar a que esta ceremonia que ocurre todas las noches, que tiene muchísimos siglos, suceda, y doy lo mejor de mí para que eso pueda ocurrir
Y en ese sentido es mi manera de agradecerle a las grandes actrices y los grandes actores que han hecho de la Martín Coronado, que es la sala que a mí me está tocando habitar en este momento, un espacio de respeto, de entrega y sobre todo de intentar lograr que el público pueda acompañarnos en ese viaje tan enigmático que es, en este caso, Hamlet o la obra que a cada uno le toque representar. Gracias, Joaquín. No, a vos.